Gracias por seguir en Acción 10 en la mañana. Un tema interesante que estaremos abordando con uno de nuestros especialistas y diabetólogo, el doctor Javier Bravo, y nos estará conversando sobre la diabetes y el estrés. Muchas veces nosotros decimos a qué se debe si no tengo familiares que padecen de diabetes o algo así, pero el estrés podría perjudicarnos para ello. Él nos lo va a decir. Doctor, muy buenos días, grato que esté con nosotros. Gracias, Odilio, una vez más aquí en la revista. Primeramente, como siempre, darle gracias a Dios por un día más de vida. Sabemos que el estrés es una condición clínica, es una condición en la cual crea un sentimiento y ese sentimiento nos lleva a una conducta, ya sea a una conducta de negación. Por ejemplo, pacientes que de algún momento están siendo tratados y que por alguna situación de estrés dejan su medicamento, dejan de hacer lo que están haciendo, se vuelven un poco más negativos. Pero ¿qué es lo importante conocer en el caso del paciente diabético? Que el estrés, fisiológicamente hablando, cuando el paciente está con mucho estrés, que puede ser agudo en el momento, puede ser crónico, se da un aumento de lo que es una hormona que se conoce como cortisol y otra que se conoce como adrenalina, que la adrenalina pues nos ayuda, por ejemplo, si alguien nos va a saltar, o sea, podemos pegar la guinda, correr, qué sé yo, alguna situación de emergencia. Pero el cortisol, a medida que se va manteniendo en sangre, va elevando gradualmente los niveles de glucosa. Con esto te digo que cuando el paciente tiene el cortisol demasiado alto, producto del estrés, esto te puede conllevar a que el paciente mantenga sus niveles altos de glucosa. Así te puedo poner un ejemplo tan sencillo. El paciente puede estar tranquilo en la casa, pero cuando ya llega a la consulta con el médico, con solo el hecho de que va donde el médico, ya ese paciente se puede estresar, pensando de que todo lo que ha hecho durante el mes lo ha hecho mal, pensando de que ahora el doctor me va a regañar porque mi azúcar la ando elevado. Otro ejemplo que te puedo poner son los pacientes que se toman la glucosa constantemente y el hecho de solo saber su nivel de glucosa, ese paciente se puede estresar. Y es ahí donde uno debe de actuar con estos pacientes, es ahí donde uno debe de concientizar de que el hecho de que se esté tomando la glucosa constantemente no es para que se esté estresando, sino es para ver qué es lo que él está haciendo por su enfermedad, hasta dónde el médico le está ayudando para que ese paciente logre controlar un poco el estrés. Doctor, de manera que podemos decir que existe la diabetes nerviosa. Normalmente en los antepasados no se hablaba, es como un mito de que el estrés te podía ocasionar diabetes, pero realmente las cosas no son así, sino que el estrés es como un detonante cuando el paciente tiene factores de riesgo, es decir, un paciente obeso, un paciente con síndrome metabólico, un paciente prediabético y de pronto tiene un estrés, no sé, se podría decir como que se genera de una deuda y esa deuda no la puede pagar y pasa estresado casi diario, entonces ese estrés continuo y crónico te puede conllevar a la aparición de la diabetes, pero es porque ya él tiene sus mecanismos de regulación alterados, como es la producción de insulina. ¿Entiendes? Por eso es importante. ¿Sí, Libre? En este caso, entonces, el estrés o el exceso de estrés, como usted nos explica, puede venir y afectar a esos pacientes, doctor. ¿En qué sentido también puede el paciente decir, no, tengo que relajarme un poquito? ¿Va a afectar más a aquellos pacientes que están predispuestos genéticamente a padecer de diabetes o aquellos que no necesariamente tienen algo genético de padecerla? Claro, si lo tomamos de manera general, el estrés nos puede afectar a toditos, tanto adultos, niños, ancianos. Pero cuando hablamos de la predisposición genética, en el caso de la diabetes, pues afecta aún más con la aparición de la enfermedad. Pero ¿qué tenemos que hacer en este momento? Es valorar la situación, siempre los problemas ponerlos en orden de prioridad, del primero al último, porque cada uno se tiene que ir resolviendo poco a poco. De esa manera, la persona se va a ir quitando ese pensamiento negativo que tiene en mente y tener una buena conducta. Porque si ese paciente, digamos, está tomando bien su tratamiento, pero solo tal vez le haga falta hacer un poco de ejercicio o le haga falta llevar la nutrición a través de un médico nutricionista para poder solventar un poco el estrés y de esa forma evitar que su nivel de glucosa baje, es mucho mejor todavía. Entonces, en este caso, lo que le indicamos al paciente es que trate de hacer un poco de ejercicio, trate de escuchar música, trate de leer algún libro, trate de no comer exageradamente porque muchos pacientes con estrés les da por aumento del apetito, a otros no.
a otros les da porque se les cierra el estómago y no comen del todo, pero están con el tratamiento. Entonces, cada paciente es un poco distinto la forma de llevar el estrés. Hay algunos que para ellos es normal. Inclusive te podría decir de que si vos estás en una casa y hay algo positivo, te querés cambiar de casa, ya desde ahí ya vas estresado porque vas a otro lugar donde realmente tal vez no conoces a la gente y eso te puede estresar y, a ver, y es un cambio positivo, no precisamente puede ser algo negativo. Sí, doctor, ¿cómo nosotros podemos ir midiendo qué tanto el estrés nos va afectando como diabéticos? ¿Cómo hacer? ¿Tenemos que ir donde el especialista o nosotros también tenemos que ir valorando nuestro mismo comportamiento desde el punto de vista de salud? Sí, primeramente lo podemos hacer personalmente. El paciente lo puede detectar cuando ya siente palpitaciones, cuando ya siente dolor de cabeza continuo, cuando tiene dolor en el cuello, cuando realmente se da cuenta de que hay alguna situación de que él no lo puede controlar. Lo segundo es cuando ya el médico lo atiende y le comienza a preguntar cómo están sus niveles de control durante el mes, si han estado alterados, si han estado en límites normales, porque hay pacientes que te dicen, bueno, yo todos mis niveles de azúcar los ando en 110, en 100, pero últimamente lo han dado en 140, 150. Entonces, el mismo paciente te menciona, es que tal vez sea que tengo X problema o es que mi hijo sufrió tal cosa, por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, es que tengo un familiar con un problema respiratorio y me da miedo que le suceda algo. Entonces, esos temores y ese tipo de situaciones hace que el paciente se vaya dando cuenta de que sí hay problemas de estrés. Pero aquí hay que valorar si es el estrés agudo en ese momento o si realmente lo viene cargando de tiempo atrás, que ya podría ser crónico. Cuando ya es crónico, es un poco más complicado porque ya ese paciente puede llegar a un estado de depresión y ahí pues habría que tratarlo no solo el diabetólogo, habría que tratarlo también con el psiquiatra. Hoy tan intenso, doctor, esto. Hay niveles altos entonces que puede desencadenar el estrés en pacientes diabéticos sobre todo. Pero ¿qué forma o qué recomendaciones hay para, si se puede también bajar esos niveles de estrés? ¿Tendrá alguna combinación con mantener estables los niveles de azúcar, doctor? Así es. Primeramente, pues cuando abordamos al paciente es tratar de controlar su nivel de azúcar. En el caso que esté muy estresado, pues aumentar la dosis de acuerdo al tratamiento, educarles en cuanto a la alimentación, hacer cambios en el estilo de vida, hacer un poco de ejercicio como sea, distraerse la mente, no estar escuchando, digamos, noticias tan seguidas que te puedan ocasionar aquel nerviosismo, aquella situación tensa para que ese paciente logre mantenerse. Otros hablan de meditar un poco durante 10, 15 minutos antes de acostarse o en la mañana, pues como dicen lo del yoga, ¿verdad? Pero yo sé que entonces todo el mundo lo practica por el mismo estilo de vida de cada quien. Porque usted sabe que salir a trabajar es para llevar el pan nuestro a cada día. Entonces eso te puede ocasionar estrés desde que vas saliendo de tu casa, si vas en vehículo o vas en bicicleta o vas en moto o vas en lo que vayas, ya desde ahí ya te va provocando un poco de estrés. Pero si uno ve positivamente la decisión que está tomando para la familia, eso puede colaborar aún más a disminuir un poco el estrés. Como no, doctor, importantes esas recomendaciones también. ¿Qué sucede solamente para darles también recomendaciones a aquellos pacientes que no están experimentando diabetes en este momento, pero que están llenos de estrés debido a las diferentes circunstancias de la vida? ¿Qué recomendaciones darle, doctor? Muy buena pregunta. A esas personas es importante que a pesar que tengan el estrés, que se hagan sus exámenes de laboratorio. Es importante hacerle su hemoglobina glicosilada, es importante hacerle su perfil lipídico y es importante tomarle la presión. Porque el mucho exceso de cortisol, como lo decía antes, y las otras hormonas contrarreguladoras te pueden elevar la glucosa gradualmente sin darte cuenta. Te puede aumentar de peso, te puede agregar la grasa a nivel abdominal y te puede elevar la presión. Entonces, si ese paciente de tanto estrés no se da cuenta de que tiene una enfermedad concomitante o que va arrancando una enfermedad como la que te mencioné, entonces ese paciente puede ser declarado posteriormente como una patología crónica como hipertensión o diabetes. Es decir, que es importante que a pesar de que el estrés esté ahí presente, pues hacer otro tipo de valoraciones para que el paciente pues logre concretarse si está o no está ante un evento de una enfermedad. Inclusive te puede llevar a una enfermedad cardiovascular, pues algunos pacientes pueden presentar dolor en el pecho que pueden simular un infarto, pero de igual manera si es una persona obesa,
esa persona tiene que ser atendida para determinar si no hay ningún daño también a nivel del corazón. Cómo no, doctor, hay que estar pendiente mucho de la alimentación. Nosotros en nuestro país tenemos una alimentación muy especial, nos encanta a veces las frituras, nos encanta las morongas y diferentes tipos de comida. ¿Esto también podría afectarnos, doctor? Perfectamente. Es más, cuando los pacientes están estresados, a veces optan por comer otro tipo de alimentación, como comida chatarra, comida de delivery, las pizzas, los fritos, como tú dices, y lo que menos hacen es comer frutas, ¿verdad? Ensaladas que te pueden colaborar aún más, que son más energéticas y son más saludables para el organismo que los otros tipos de alimentación. Hay algunos que comen en exceso porque les dan ansiedad, ya desayunan, ya a las 10 están con hambre, ya a las 12 y están comiendo constantemente, pero el mismo estrés lo lleva a provocar ese aumento de apetito y eso les puede provocar también la obesidad y consigo lleva la secuencia de las enfermedades crónicas. Muchas gracias, doctor Javier Bravo, diabetólogo, por esa importante información, un tema que hemos abordado el día de hoy, diabetes y estrés. Ahí estaban las recomendaciones. Vámonos a una breve pausa comercial, ya regresamos.